El día de hoy vamos a empezar con la sesión número 4. Vamos a ver en esta sección vamos a ver la clase de cardiofisiología. Bueno, de cardiofisiología vamos a ver la sesión de presión arterial y regulación de la presión arterial. Tal. ¿Ok? El pretest ya está en el chat, ya pueden empezarlo. Tienen 15 minutos. Recuerden sus cámaras encendidas, por favor.
Ok, chicos, ay, perdón. Parece que ya han respondido, ¿ok? Así que vamos empezando entonces. ¿Parece? Alza la manita o un like en el chat si están bien para ir empezando ya. Ok, ya listo. Muy bien. Como les comenté al inicio, hoy día vamos a ver la sesión número 4 en relación a la cardiofisiología. Vamos a ver presión arterial y regulación de la presión arterial. Ok. De nuevo, como hemos visto ya las últimas sesiones sobre cardiofisiología, hoy día vamos a ver otra sesión relacionada a regulación de la presión arterial. Eh, Algo muy relevante para nosotros en el día a día y también no solo como personal de salud, sino también a nivel de estudios, ¿no? Porque la hipertensión también es una de las patologías más frecuentes que se pueden encontrar, ¿no? Ya. Ok, vamos a empezar. Aquí el índice, definición, regulación de la presión arterial y la bibliografía, ¿no? Ok, primero, como concepto, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza impulsadora de la sangre y que debe mantenerse elevada. Este es un valor constante aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. Esto se mide a nivel de la aorta, ¿ok? El cálculo como tal es lo que implica gasto cardíaco por resistencia periférica total. Y recordemos que el gasto cardíaco es por milímetros por minuto, ¿ok? Ahora, hay una escala también para valorizarlo porque tenemos una presión sistólica y una presión diastólica. O sea, recordemos eso también, ¿no? Hay un valor normal, el rango esperado de la presión es entre 120 y 180. Ya después tenemos ciertos niveles cuando hablamos de elevada, cuando tenemos ya presión arterial elevada en nivel 1, 2 o ya cuando tenemos una crisis hipertensiva que podemos observar acá. O sea, el valor esperado, ¿no? ¿Por qué hablamos de presión sistólica y diastólica? La presión sistólica es la que se produce en el momento de mayor contracción, o sea, en la sístole, cuando ya se está inyectando la sangre, ¿no? Y la diastólica es en el momento de relajación, cuando el músculo cardíaco está relajado, ¿ok? Ya. Existen mecanismos locales y existen mecanismos de regulación para esto, ¿no? O sea, localmente cerca a lo que está en las arterias, etcétera. Y también hay una regulación a nivel central, ¿no? Y también tenemos otra regulación a nivel ya hormonal. O sea, y para ir introduciéndonos un poco más, hay una regulación rápida y una regulación lenta, ¿no? Ya. Y también tenemos otro concepto que vendría a ser la presión arterial media. Es la presión como tal que vamos a encontrar a nivel sistémico para mantener perfundidos los órganos y que a todos ellos llegue el flujo sanguíneo. ¿Ok? En relación a esto, una presión arterial media positiva, buena, es mayor a 60 milímetros de mercurio también. ¿Ok? Ojo, que no es igual a presión sistólica y diastólica. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, presión sistólica y diastólica es la que medimos en relación a la inyección sanguínea. La podemos medir con el tensiómetro, ¿no? Ya, y la presión arterial media es la que se mide para ver el estadio de la perfusión de los órganos, ¿ok? Eso es importante cuando tenemos pacientes en estados críticos, que de repente están en unidad de cuidados intensivos, que han estado expuestos a, bueno, quemaduras, por ejemplo, ¿no? Hay una pérdida ahí de la perfusión, etcétera, ¿no? Ya. Esto justamente de lo que les mencioné en relación al gasto cardíaco. ¿Y por qué vamos a analizarlo? Porque el gasto cardíaco justamente está relacionado ¿a qué? El volumen de eyección sistólica, la frecuencia cardíaca, todo lo que involucra precarga, contractilidad y postcarga. O sea, al igual que hay un mecanismo regulador, hay entes que conforman todo el resultado, ¿no? O sea, yo para poder obtener mi presión arterial tengo otros factores que la vinculan, ¿no? Y el gasto cardíaco es el principal, ¿no? Por ejemplo, el volumen de eyección sistólica también puede variar dependiendo de distintas razones, ya sea una pérdida de la contractibilidad, un aumento de la contractibilidad, un aumento en la precarga, en la poscarga, etcétera, ¿no? Pero esto no quiere decir que vamos a tener una duplicación, triplicación o una reducción. Para eso existen también los otros mecanismos reguladores, ¿no? Que lo que vamos a ver más adelante. Y esa está, en la primera parte del sistema de regulación, que es el sistema por vasoreceptores. Los vasoreceptores están a lo largo de los vasos sanguíneos como tal, y estos ayudan a medir los cambios de presión que hay.
¿no? En el flujo sanguíneo. Ahora, estos varoreceptores como tal, tenemos dos focos importantes. Uno que es en el arco aórtico y otro que está en el seno carotídeo. Y estos toman dos rutas distintas. Una ruta por el nervio vago y otra ruta que va hacia el nervio glosofaringeo. Estos después terminan en centros vasomotores cardiovasculares en el tronco del encéfalo y después se van a emitir unas respuestas parasimpáticas o simpáticas dependiendo de si queremos estimular el aumento de la presión arterial o reducir la presión arterial. La respuesta parasimpática en este caso va a ser reducción y la simpática va a ser a un aumento de. Y esto de nuevo es sensible al estiramiento, ¿no? Mientras mayor sea el estiramiento, mayor será el estímulo para poder generar estos cambios. Y ojo que hay una diferencia en la sensibilidad. Los que están en el arco aórtico son más sensibles a cambios mayores de presión. En cambio, los del seno carotídeo son más sensibles a aumentos o también a reducción como tal. Eh, Estos también tienen en la cuestión clínica también pueden llegar a desensibilizarse, porque esto vamos a verlo en los pacientes que tienen enfermedad e hipertensiones ya a de larga data, ¿no? Y que son pacientes crónicos, la cual llega a un punto en que de tantos que la presión ya se mantiene alta de manera constante, estos se desensibilizan y pierden la capacidad de regular y reducir o retornar de nuevo a los valores normales porque como tal, este sistema de regulación, su objetivo es retornar la presión arterial al punto de equilibrio en el que se encuentra, valores normales de 120 sobre 80. No, o sea, si percibe que hay un momento que tu presión está llegando a 140 sobre 90, por ejemplo, lo que van a tratar de hacer estos receptores es reducirlo, hacerle un retorno de manera rápida. En cuestión de segundos, o sea, usualmente se toman eh, la precisión es entre una respuesta de 15 segundos al mucho. Sí, ok. Y bueno, acá podemos ver una gráfica en relación al manejo de la presión. O sea, como vemos acá una comparación de presión arterial sobre el tiempo y vamos viendo cómo se va formando esta curva, ¿no? El, lo que tenemos aquí es más o menos que los varoreceptores carotídeos van a manejar una respuesta a cambios de presión sobre 50-60 milímetros de mercurio, incluso valores de hasta 180. En el caso del callado aórtico, como les mencioné, tiende a ser un poquito más sensible y maneja presiones de cambios de 30 milímetros de mercurio, ¿no? Como tal, estos cambios son rápidos y tratan de retornar la presión al punto de equilibrio, ¿no? Como vemos acá, hay un punto máximo, ¿ven? Hacia dónde se está llegando, ¿no? Ahí, puntero, sí, ahí está. Ok, y como tal, es una respuesta para poder manejar los cambios durante la sístole y la diástole, ¿ok? Y la idea es tratar de mantener la presión de manera constante. El valor objetivo es 100, ¿no? A nivel de la aorta. Tenemos que es el corazón, tarará, y la presión aquí en la aorta se tiene que ser esperado 100, ¿no? Y bueno, como les mencioné, hay una ruta, se va a formar un arco reflejo. Y eso vamos a verlo después, aquí. Si bien es cierto, ya se percibieron los cambios tanto en el arco aórtico como en el seno carotídeo. Ok, va a tomar una ruta por el nervio vago o va a tomar una ruta por el seno carotídeo, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa? Después del seno carotídeo, nervio glosofaringeo, ¿sí o no? Y después va a llegar hacia el tronco. Y en el tronco del encéfalo va a llegar al centro cardiovascular del tronco del encéfalo, ¿no? Y van a haber unos centros vasoconstrictores, acelerador y desacelerador. Aquí, por acá, aquí está el troncoencéfalo y aquí están los centros, ¿no? O sea, y hay una liminita más adelante, poco a poco. Y la salida, como les mencioné, es una respuesta simpática o parasimpática. La parasimpática es por el nervio vago, ¿no? Y va a reducir la frecuencia cardíaca, mientras que la simpática tiene cuatro efectos: nódulo sinusal, en el músculo cardíaco, en las arteriolas y en las venas. En el nódulo sinusal es el aumento de la frecuencia cardíaca, en el músculo cardíaco va a aumentar la contractibilidad, porque eso va a aumentar la inyección de sangre, eso va a aumentar la frecuencia cardíaca como tal.
mayor presión, mayor eyección de sangre, aumento de la presión también. Arteriolas, vasoconstricción, y las venas va a haber una vasoconstricción, pero también una reducción de la tensión, ¿no? O sea, la tensión que ejercen los vasos sanguíneos también afecta la presión. Ok. Bueno, y estas decisiones, estos manejos vienen de esto de acá, de lo que se coordina al nivel del centro vasoconstrictor, acelerador cardíaco, desacelerador cardíaco. Dependiendo de qué centro se estimule, se va a decidir si se ejerce una respuesta simpática o parasimpática. ¿Ok? Ya. Y aquí es lo que vamos, la respuesta al aumento de la presión, ¿no? Esta es la ruta más o menos. Ok. Entonces, como tal, los varoreceptores del seno carotidio y del arco órtico son estimulados. Tenemos un viaje a través del noveno o del décimo paro craneal, una estimulación positiva. Se detectan cambios, un aumento. Entonces, después, este aumento de presión se va a tratar de buscar un punto de equilibrio, ¿no? Y aquí está el núcleo del tracto solitario, que es un pase antes de, para después llegar aquí, eso es lo que les mencioné, a los centros, vasoconstrictor, acelerador y desacelerador. O sea, esa es la ruta, ¿no? Y van a estar acá. Desacelerador, acelerador cardíaco, vasoconstrictor, ¿no? Dependiendo de cuál de ellos se decida para poder tener el efecto, vamos a tener la respuesta parasimpática y simpática, ¿no? Ok, pero ¿qué hace cada uno de esos centros? El centro vasoconstrictor, o también denominado C1, está ubicación más que todo en la parte superior del bulbo y la parte inferior de la protuberancia. Ok, tienen neuronas que forman un sistema nervioso simpático y establecen sinapsis con la médula espinal. Entonces, esto después va a ganglios simpáticos, como tal, es una ruta simpática, y genera un efecto en el radiano. No, y va a generar una vasoconstricción de las arteriolas y las venolas. El centro acelerador cardíaco, por otra parte, tiene un efecto también simpático, pero tiene un efecto más directo dentro del corazón. Y este va a aumentar la frecuencia de las descargas eléctricas para poder tener una mayor contractibilidad también. O sea, mayor descarga eléctrica, mayor efecto sobre el nódulo sinusal, entonces va a haber mayor contracción. Y después tenemos el centro desacelerador, que por su mismo nombre va a desacelerar la actividad. Esta ya es una respuesta parasimpática y como vemos va a ir por el nervio vago, ¿no? Y esta va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos claros, chicos? ¿Ya estamos entendiendo? Un likecito, un comentario, una consulta. Ok, listo. Entonces, la respuesta como tal es que aquí, ya una vez que se analizó qué decisión se tiene que tomar, se integra la respuesta. Si yo quiero, ok, desacelerar la respuesta, voy a ir por el centro desacelerador, voy a emitir una respuesta parasimpática y como tal va a haber una reducción de la contracción para poder disminuir la presión arterial, ¿no? Ok, y después, como tal, también hay una respuesta simpática para poder tratar de retornar la presión a los niveles necesarios o, en todo caso, desactivar los niveles, la respuesta simpática para reducir la contracción también. O sea, si veo que aquí se integran las respuestas, se analiza esa información y si se ve, ok, la presión está alta, ¿qué puedo hacer? Puedo activar mi centro desacelerador para que el corazón tenga menor frecuencia y va a haber menor descarga, entonces va a haber menor presión. O puedo desactivar los centros vasoconstrictor y acelerador porque está diciendo, ¿por qué seguimos aumentando la presión? Deberíamos bajarla. También debemos evitar que estos sigan ejerciendo su función de contracción y de vasoconstricción. Y esto va a emitir la respuesta simpática para que se retorne también a la presión y que se tengan valores constantes de 180, de 120 a 80. ¿Ok? Está claro eso, chicos, ¿no? Ya. Ok, listo. Ya. Como les comenté de nuevo, la actividad para poder regular la presión,
la respuesta es una respuesta rápida, ¿ok? Es una respuesta que toma cuestión de segundos, a lo mucho 15 segundos. En la media es de 5 a 10 segundos, ¿ok? Ok, y bueno, ahora vamos a ver este, otra parte que ya es la regulación prolongada, que está manejada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero uno estará pensando, eso es parte como ya de otro sistema endocrino, la regulación endocrina. Y sí, pero esto recuerden que las hormonas tienen efectos en distintos órganos y tienen actividad, algunas muy específicas y otras tienen consecuencias a nivel sistémico. Y vamos a ver lo que hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como tal, tiene una respuesta ya más prolongada y disminuye el flujo sanguíneo, pero esto es en relación a una respuesta de reducción de la perfusión, ¿ok? O sea, mientras que lo otro ya es una respuesta que proviene directamente de las zonas que están más cercas al corazón, ¿no? Directamente del momento de la inyección. Vamos a hablar de otro proceso que ocurre en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero ya relacionado a algo donde ya está afectando directamente a los órganos, donde se llega el flujo sanguíneo. O sea, aquí en este caso no está alcanzándose la perfusión necesaria, no hay una presión arterial media necesaria que esté llegando a los órganos para que cumplan y reciban sus nutrientes, el oxígeno y etcétera. Y por esa razón va a haber una reacción aquí, donde en el riñón, ¿no? ¿Y cómo se percibe? Lo que ocurre es que a nivel renal va a haber una reducción de este flujo sanguíneo y como tal, esto va a ser sensado a nivel de las arteriolas aferentes del riñón. Entonces, se va a seguir más o menos una ruta así, ¿no? Producción de renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2. Angiotensina 2 es un cambio por ECA y esto va a conllevar a retención de agua y sales o vasoconstricción e intensa de las arteriolas. ¿Ok? Y bueno, aquí al costadito vamos a tener como una gráfica de cómo vemos el efecto en una reacción, por ejemplo, que hay una depresión de volumen, en este caso por una hemorragia. Y ante la pérdida, igual va a haber una reducción de la perfusión y se va a tratar de mantener esa presión para que los órganos no pierdan la perfusión como tal y no haya problemas, ¿no? Y por esa razón vemos acá una comparación sin el sistema renina-angiotensina y con el sistema renina-angiotensina. Porque si no tuviéramos este sistema, el único que estaría trabajando en su mayoría serían los vasoreceptores. Pero como sabemos, los efectos de los vasoreceptores son efectos de corto plazo. En muchos de en lo que está registrado, pueden mantener efectos durante hasta 2 días, ¿no? Pero en cambio, estas respuestas prolongadas por el sistema renina-angiotensina pueden durar semanas, días, etcétera, ¿no? Ya, ¿y cómo vamos, y cómo comienza todo esto? Ok, siguiente video, lo cambia. Ok. ¿Cómo? A ver, no sé si se ve. A ver, vamos a aumentar. Sí, ahí está. Ok, como vemos y les mencioné al inicio, hay una disminución de la perfusión renal. Ok, al haber esta disminución de la perfusión renal, se sensa y hay una activación de la renina. Ok, la renina está, ¿dónde la vamos a encontrar? En las células yuxtaglomerulares, o sea, son segregadas por este conjunto de células y como tal va a aumentar la estimulación de estas células para poder secretar renina. Ok, y esta renina tiene efecto a nivel simpático y a nivel, sobre todo de los receptores beta 1, ¿no? Después, esta renina va a viajar, porque es una enzima como tal que va a activar la angiotensina 1, y esto va a generar que la angiotensina 1, por enzima convertidora de angiotensina 1, después en su viaje va a tornarse en angiotensina 2. Pero ¿dónde ocurre este cambio? ¿Ok? Esto ocurre más que todo ya a nivel del pulmón. O sea, la angiotensina 2, esto ocurre aquí, su cambio. Esta angiotensina 2 eh, reacciona para poder catalizar efectos. No, ay, ¿dónde está esto de acá? Quiero mover la colita a esto. Listo, sí. Efectos sobre quién, sobre la aldosterona. La aldosterona como tal
va a tener un efecto en el aumento de la secreción, de la retención de sodio. Y esto va a aumentar también el volumen circulante. ¿Por qué? Porque va a haber una reacción mayor de sodio, va a haber un aumento de líquido y esto va a aumentar el volumen sanguíneo y esto va a generar un aumento de la presión. Pero no solamente va a tener este efecto ahí, también va a tener efecto a nivel del músculo lisovascular. Va a activar también los receptores de angiotensina 2 que van a acoplarse también a una proteína y estos van a activar también el aumento de receptores diana. En la corteza suprarrenal, otra vez, la activación, va a haber mayor secreción de la aldosterona y esto va a generar de nuevo la reabsorción de sodio. También va a haber una respuesta porque va a generar un aumento en la sed, ¿ok? Este aumento en la sed también va a incrementar la adquisición de agua en el sistema, ¿no? Y esto va a aumentar también, otra vez como consecuencia, el volumen sanguíneo. ¿Qué más? También tiene respuesta en a las arteriolas porque va a generar vasoconstricción. Y todo esto en conjunto va a generar un aumento de la presión para que retorne a los niveles normales. ¿Ok? Sí se entendió cómo está funcionando, ¿no? O sea, paso a paso, ¿no? De nuevo, retornamos acá, ¿no? Se reduce la presión arterial percibida y se reduce también la perfusión renal. Entonces, las células yuxtaglomerulares, al hacer este censo por las arteriolas, van a estimular la secreción de renina. La renina en ese proceso va a estimular el cambio de angiotensinógeno a angiotensina 1. Y de angiotensina 1 por, por enzima convertidora de angiotensina 1, que la angiotensina 1 no tiene ningún efecto todavía, o sea, eso también es puntual. La angiotensina 1 no genera cambios, no genera alteraciones, sino la que hace eso es la angiotensina 2. Por lo tanto, va a necesitar esta enzima convertidora de angiotensina 1 para tornarse a angiotensina 2, y esto ocurre a nivel, recuerden esto. Ya. El cambio ocurre en los pulmones, en el pulmón. Ay, no. Quiero borrar esto. Ya, está. O sea, miren, cómo es así, ¿no? Del corazón se eyectó la sangre, ¿no? Ahí ve. Tratando, mi dibujo salió feo. O sea, del corazón se eyectó la sangre, ¿no? Hacia la circulación mayor, arteria, aorta, ¿no? Pero la presión con la que se inyecta no es suficiente para perfundir a órganos. Y el riñón es uno de los órganos que recibe mayor volumen sanguíneo. ¿Qué pasa? Que aquí, en el riñón, en sus arteriolas, se sensa, ay, qué fea mierda, ya. Como su obligación, no, ya, ok. Se sensa aquí, este, una disminución de la perfusión y las células yuxtaglomerulares que están acá, o sea, así, vamos a ponerlo así ya. Este conjunto de células yuxtaglomerulares sienten esa reducción de la presión de la perfusión, entonces van a estimular la secreción de renina y la renina, enzima como tal, va a actuar sobre el angiotensinógeno y el angiotensinógeno después va a viajar a través de la circulación, ¿no? Hacia la angiotensina y esta va a viajar hacia dónde? En los pulmones donde ocurre el cambio por la enzima convertidora de angiotensina 1. O sea, la EK1 a EK2 y angiotensina 2. Y esta va a tener el efecto sobre la secreción de aldosterona, ¿no? Ahí ve, ahí está. Y al estimular la secreción de aldosterona, como consecuencia uno, vamos a tener reabsorción de sodio y aumento del líquido extracelular. Va a aumentar el volumen sanguíneo y va a haber un retorno hacia la normalidad. Ese es un efecto. El otro puede ser que haya aumento de la sed y esto va también a aumentar el volumen. El otro va a ser, por ejemplo, aumento de la vasoconstricción y esto va a aumentar la resistencia vascular y esto va también a aumentar la presión, ¿no? Y el otro, por ejemplo, también es un efecto ya a nivel de la bomba sodio-hidrógeno, que también va a estimular la absorción de sodio y eso también, al igual que acá, va a aumentar el aumento del volumen sanguíneo
y tenemos un retorno a la presión, a la presión arterial normal para poder obtener un órgano perfundido, ¿no? Ahí ven. Para poder llegar a la perfusión necesaria y que llegue la irrigación necesaria, ¿no? Está claro, ¿no? Ya. Ok. Y esos han sido los dos mecanismos principales por los cuales ocurre la regulación, ¿no? Y ojo, recuerden, o sea, a nivel clínico como tal, si vemos ya un paciente con hipertensión crónica, podemos estar pensando que o bien tiene, puede haber, puede ser por distintas causas, puede ser por un desajuste del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o también puede ser por una desensibilización de los vasoreceptores, ¿no? Y eso hay que analizarlo mucho, porque puede ser que a un paciente le tendrías que dar distinto tratamiento, ¿no? A uno lo tienes que dar un tratamiento ya en base aquí. Aquí, si hay una desregulación hormonal, tienes que identificar qué te tienes que dar, por ejemplo, este, medicación relacionada a eso, ¿no? Para no complicarlos mucho, porque si empiezo a hablar ya como avanzar ya a farmacología, creo que todavía no estamos en eso, entonces no. Pero pasar a eso, ¿no? Medicamentos para la presión arterial, ¿no? O en todo caso, si es un paciente que está de larga data y tiene desensibilización crónica, también tienes que tener otros manejos. En cuestión de estilo de vida, alimentación, dieta y si es necesario o no la medicación, también hay que considerarlo, ¿no? Y bueno, aparte de estos dos mecanismos principales, también existen otros mecanismos que son ya más que todo relacionados a la respuesta cardiopulmonar. Estos son de presión baja. Estos los vamos a encontrar en las venas, en las aurículas y en las arterias pulmonares. O sea, mientras que nosotros lo encontrábamos ya los vasoreceptores en las arterias de gran tamaño, vamos a encontrar esto en venas arteriolas y de venas, arterias y aurículas, en las aurículas del corazón, ¿no? ¿Por qué las aurículas? Porque las aurículas también son sensores de la presión. O sea, aquí en las aurículas es donde llega primero toda la carga, toda la precarga. O sea, cuando estamos recordemos esto del ciclo cardíaco, ¿no? Las que reciben el volumen total, toda la precarga, primero van a ser las aurículas y después va a haber un pase hacia los ventrículos. Entonces, las aurículas también son sensores aquí de la presión, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos a alguien que va a ser, de repente lo van a recordar bastante más, más adelante. No, es la secreción del péptido natriurético. Ok. Este se secreta en base a un aumento del volumen sanguíneo o del retorno venoso. Esto es un inductor de vasodilatación y disminuye la respuesta como tal y aumenta la excreción de sodio y agua. Y esto va a generar una disminución del volumen sanguíneo. Ahora, ¿por qué razón excreto sodio y excreto agua? Porque esto va a reducir el volumen sanguíneo, ¿no? Y si mi presión está elevada porque tengo exceso de retención de sodio y agua, entonces, ¿qué es lo que necesito? Reducir eso, reducir quién es el retenedor de agua, el sodio. Y recuerdo, sodio jala agua. Entonces, esto va a reducir el volumen sanguíneo y como consecuencia va a reducir la presión. Otro, por ejemplo, también es la disminución de la secreción de ADH, que también estimula la sensación de sed. Entonces, si yo también reduzco mi consumo de agua, en ese sentido, el consumo elevado de agua o la retención excesiva de agua va a aumentar también el volumen sanguíneo, entonces tengo que reducirlo, tengo que excretar agua. La vasodilatación renal, que es un complemento de la respuesta del péptido natriurético también, y el aumento de la frecuencia cardíaca, pero esto es más por el reflejo de Weinberg, que este caso es un aumento de la presión debido al descenso de la misma, o sea, es el efecto reflejo porque se percibe un descenso de, ¿ok? Si estamos más claros acá, ¿no? Ya. Y bueno, y hasta allí sería todo más o menos en relación a regulación de la presión, chicos. Antes de pasar al post-test, ¿alguno tiene alguna duda o consulta? ¿Algo que quieran, alguna parte que podamos volver a revisar? Todo claro, ¿no? Ok. Ya, entonces voy pasando con el post-test, un segundito. Ujú, ujú, ujú.
Tan, tan. Ujú. Bueno, mientras vamos checando esto, eh, a ver, mm, voy a copiarlo un toque. Ya, ok, pero antes de pasar al poste es como un review. Ya, voy a hacer preguntitas en relación aquí a la ruta, bueno, en relación a varios receptores. Ok. Mm. Eh, ¿Quién, por qué nervio por qué ruta se emite la respuesta parasimpática? Es la regulación de la presión por el sistema, por los varios receptores. O sea, recordemos que eran dos. O sea, había eh, uno que era más relacionado a la respuesta simpática, o sea, percibía el aumento y en relación a esa regulación viajaba en el retorno y había una respuesta simpática, y por el otro lado viajaba en el retorno y había una respuesta parasimpática. De los dos nervios que hablamos, o sea, son pares craneales, recuerden eso, ¿no? No, ¿cuál era? El que emitía la respuesta parasimpática. ¿El nervio vago? Ya, correcto, sí, ya. Eh, Ya, ahora en relación a los centros de regulación de la presión, ¿cuántos son y cuáles son? O sea, recuerden, la idea es o si se acuerdan uno o dos, díganme, porque de ahí si no lo volvemos a checar ahorita mismo y ya para antes de pasar el test. O sea, porque como les digo, no es como que terminó la clase y resolvemos las preguntas, ¿no? Sino que quiero que fijemos esos conceptos para que estemos claros. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ajá, o sea, los centros, recordemos que habían centros reguladores de la presión, ¿no? Entonces, eran tres. ¿Ok? Ya voy a ponerlo así más directo. Son tres. ¿Cuáles son esos centros reguladores de la presión? Mm. ¿Los varoreceptores? Ya, los varoreceptores son quienes perciben los cambios de la presión y estos envían la información a estos centros para tomar una decisión donde se integra esa información si es que se decide tomar una respuesta parasimpática o una respuesta simpática. ¿Ok? Vamos a volver a revisar, no se preocupe. ¿Ya? Sé que está reciente, por esa razón trato de ver acá pasito a pasito que podemos checar de nuevo antes de terminar la sesión, ¿no? Ok, de nuevo, miren acá. Ok, desde acá. En el sistema de regulación, primera parte, esta es la vía nerviosa. Esto es por el reflejo varoreceptor. Los varoreceptores son quienes perciben estos cambios de la presión y los podemos encontrar en las arterias, ¿no? Principalmente, y es una respuesta rápida. Como esto es como un review, ¿ok? ¿Y dónde van a estar? En el arco aórtico o en el seno carotídeo. Y van a enviar esa información a través de nervios, ¿no? Uno es el nervio vago y el otro es el nervio glosofaríngeo, o sea, décimo par, noveno par. Y en base a eso van a viajar después, ¿hacia dónde? Hacia centros reguladores de la presión, centros cardiovasculares.
¿ok? En el tronco del encéfalo, ¿ok? Estos en el tronco del encéfalo van a integrar toda esa información, estos centros cardiovasculares van a tomar decisiones, van a integrar, dependiendo de la información proveniente de los vasoreceptores, ¿no? Si es que van a tomar una respuesta simpática de salida o parasimpática. La respuesta simpática tiene cuatro efectos. ¿Sobre quiénes? En el nódulo sinusal, en el músculo cardíaco, en las arteriolas y en las venas. Y estas son unas respuestas en relación a qué? A aumento de la contracción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la vasoconstricción y disminución de la tensión. O sea, de la tensión, pero en las venas, ¿no? Y por el otro lado, la respuesta simpática ya es una respuesta que reduce la frecuencia cardíaca, ¿no? Y eso es lo que vemos acá. O sea, primer paso en nivel uno acá, ¿no? Aquí en nivel uno se va a percibir, ¿no? En lugar, en el A y B, en el seno carotídeo, en el callado aórtico, se van a percibir esos cambios, ¿no? Y van a viajar por el nervio vago y por el nervio glosofaríngeo. Y después van a llegar aquí a los centros reguladores, ¿no? Y aquí en estos centros, que son tres, el vasoconstrictor, el acelerador y el desacelerador, son fáciles de recordar, creo. Simplemente hay que tratar de tenerlos en mente. Ok, son tres. Uno vasoconstriñe, otro acelera y otro desacelera. Así, ¿ya? Y dependiendo de la respuesta que se haya, la información recolectada, no por los barroreceptores, se integra esta info y se emite una respuesta simpática o parasimpática. La respuesta parasimpática como tal es para desacelerar. ¿Por qué? Porque de repente nos está percibiendo que hay una presión arterial aumentada por un aumento de la frecuencia, ¿no? Y en todo caso, es un solo aumento de la frecuencia y en este caso se le envía la respuesta parasimpática para reducir esa frecuencia, ¿no? O en otro caso también se puede reducir la actividad de los centros acelerador y vasoconstrictor. Y esto va a generar una respuesta simpática y esta respuesta simpática va a reducir la actividad de ellos también para regular la presión y que tengamos unos valores normales, que recordemos otra vez 120/80, ¿no? Y como para recapitularlo, esto es necesario porque así va a poder llegar hacia, el flujo sanguíneo va a poder llegar hacia los distintos órganos, ¿no? Y va a haber una adecuada perfusión y se va a poder mantener una presión arterial media, ¿no? Para que se sigan realizando las actividades con normalidad, ¿ok? Eh, Mejor con el review, ya, listo. Ya. Y bueno, ojo, esta es la respuesta por un mecanismo rápido, o sea, una cuestión de segundos. Mientras que la respuesta sostenida a lo largo del tiempo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que también disminuye, que sería, ¿cómo decirlo? Una consecuencia de tal vez lo que pudo haber pasado en la respuesta de en la respuesta por los vasoreceptores, ¿no? Puede ser, porque puede haber una reducción de la perfusión a nivel renal, que eso es en sí. Hay que tener en cuenta aquí que el riñón también es un órgano que tiene bastante, recibe bastante flujo sanguíneo, ¿ya? Y bueno, en esa regulación va a estimular este sistema de secreción de hormonas, ¿no? Para poder retornar al punto de equilibrio, a la presión arterial necesaria para poder mantenerse profundido, ¿no? O sea, bueno, sí, ahí está. Renina, angiotensina 1, convertido de angiotensina 1 en angiotensina 2, aldosterona y los efectos como tal. O sea, el cambio necesario es que la angiotensina 1 se vuelva angiotensina 2 y la angiotensina 2 estimule la secreción de aldosterona o como tal también estimule otras partes, ¿no? Aldosterona, aumento de la secreción, de retención de sodio y del volumen, en el volumen sanguíneo, ¿no? Si más que todo acá sí vemos las consecuencias del sistema renina-angiotensina-aldosterona, perdón de la pronunciación, ¿no? Van a ser con el objetivo de tratar de conservar el volumen sanguíneo para poder elevarlo y esto va a elevar la presión arterial, ¿no? Hacia los valores necesarios. Rango
Normal, recuerden, 120 sobre 80, ¿ok? Y bueno, y de nuevo, los otros que son otros sistemas ya encontrados en venas, arteriolas, y aurículas y las arterias, etcétera, ¿no? Bueno, y ahora ya con ese recap, otra vez, vamos a pasar con el ustedes. Ok. Si lo copié bien, ya, sí, ya, listo, ahí está. De la misma manera, chicos, tienen 15 minutitos, pueden ir resolviendo.
Bueno, chicos, levanten la manito, por favor, si ya terminaron. Si no, para poner. Ok, listo. Ujú. Ya, sí, ya pasamos el tiempo. Ok, ya. Ya pasó el tiempo prudente. Ok, vamos a ver las respuestas. Ya. Vamos acá, por ejemplo. ¿Se me escucha, no? Sí, no. Ya. La primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo principal que regula la presión arterial a corto plazo? Y bueno, en este caso vendrían a ser los receptores, ¿no? Ok. Después tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué efecto tiene la activación excesiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona sobre la presión arterial? O sea, ya acá vemos algo patológico, ¿no? Si entendemos un poco de lo fisiológico, ya podemos interpretar algo del patológico, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, dice, ¿disminuye la presión arterial al causar la vasodilatación? No. Aumento de la presión arterial al promover retención de sodio y agua. Ser. Reducción de la resistencia vascular periférica. No. Y no afecta a la presión arterial. Bueno, ahí sería la B. ¿No? Aumento de la presión arterial por promover la retención de sodio y agua. O sea, se está perpetuando, por así decirlo, porque está haciendo una activación excesiva. O sea, no está funcionando cuando debería hacerlo. Aparte de que responde cuando hay disminución, también lo mantiene en momentos en los que no debería. Y esto a lo largo también puede generar hipertensión crónica. Ya, ¿qué estímulo principal induce la liberación de petróleo natriurético desde las aurículas? Hipoxia tisular, ¿no? Aumento del retorno venoso y distensión auricular, incremento de la actividad del sistema nervioso simpático y reducción de la presión arterial sistémica. Ok, esto, por ejemplo, del sistema nervioso simpático, estaríamos más pensando un poquito más en lo que es una respuesta rápida en relación a varios receptores, ¿no? Entonces sería así, en relación a el retorno venoso y la distensión auricular, que es justamente ahí donde se secreta, en las aurículas, ¿no? Y después la 4 es como un casito clínico, ¿no? Una mujer de 45 años consulta por cefaleas recurrentes, mareos, visión borrosa. Se detecta una presión arterial de 180 sobre 110, está muy alto. Ya podemos considerar, esto lo podemos llamar ya no estado 2, incluso podemos pensar en una crisis. Tiene antecedentes de familia de hipertensión. O sea, encima de eso tiene el antecedente familiar, o sea, tiene mucha predisposición. Y mira, menciona también esto, que tiene calambres musculares y disminución de la cantidad de orina. O sea, y en la disminución de la orina quiere decir que hay retención de líquidos, ¿no? Ya. Y mira los valores de potasio y los valores de sodio. Potasio está fuera de lo normal y el sodio está todavía dentro del rango. Y también se ve que la renina está elevada. O sea, si hay un exceso de secreción de renina, también quiere decir que hay una respuesta en el sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar también las otras hormonas, ¿no? O sea, va a aumentarse entonces, ¿quién a consecuencia? Angiotensina 1, angiotensina 2 y aldosterona. Y miren, como tal, aldosterona 2 también está elevado. Entonces, en base a lo descrito y los resultados del laboratorio, ¿cuál es el mecanismo principal por qué la aldosterona contribuye a la hipertensión? O sea, aquí estamos viendo que el paciente tiene factores que la predisponen a tener hipertensión y vemos que llega con la sintomatología y en los exámenes de laboratorio tiene eh, características que concuerdan, ¿no? Ahora, en relación a eso, como consecuencia, se ha producido un aumento de la aldosterona, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Eleva la retención de sodio, ¿no? Y por esa razón vemos acá, por ejemplo, promueve la vasoconstricción directa de las arteriolas, ¿no? Incrementa la reabsorción de sodio en el tubo distal renal, o sea, reabsorción de sodio. Aquí, por ejemplo, la primera opción es como para confundirnos, ¿por qué? ¿No? Porque la angiotensina 2 es la que tiene el efecto sobre la vasoconstricción y la angiotensina 2 va a estimular a la aldosterona para secretarse. ¿Ah? ¿Ve?
El otro punto, estimula la liberación de renina en células extragranulares, no. Y disminuye la secreción de potasio en el riñón. Sería la B. ¿Sí? Y la ella. ¿Qué cambio compensatorio ocurre en los receptores ante un aumento crónico de la presión arterial? Esto se les había mencionado, ¿no? Que ocurre una disminución de la sensibilidad o insensibilización de estos receptores, porque se acostumbran a largo plazo a percibir valores elevados de presión, ¿no? Y como tal, estos se estiran, ¿no? Entonces, al estirarse de manera prolongada por estas presiones altas, pierden la capacidad de percibir esos cambios, ¿no? ¿Eh, chicos? Ujú. ¿Quedó claro todo ahora? Sí, gracias. Ujú. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy día. Muchas gracias por su participación y ya nos estaríamos viendo ya la otra semana, ¿ok? Bueno, que tengan un buen día. Y gracias.